Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Hoy es noche de miércoles, hay mucha información, pero además tenemos importantes opiniones en nuestro estudio. Emilio, buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Y sí, una opinión que a usted le va a servir muchísimo para tomar decisiones muy importantes, así que vamos a la información. INDE, Energía para Todos, presenta. Y como le decíamos, tenemos importantes opiniones. En esta noche, la del abogado constitucionalista Estuardo Ralón, que viene precisamente a conversar con nosotros de un tema que está surgiendo mucho en todos los medios de comunicación, y es la permanencia o no de la CICIG en Guatemala. De eso vamos a hablar con él. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Abogado, nos gustaría saber cuál es su posición como un abogado constitucionalista acerca de lo que es CICIG hoy para Guatemala. Creo que CICIG hoy para Guatemala se ha vuelto un tema que está reducido a su continuidad o no. Creo que la obligación de los guatemaltecos es ver el panorama un poco más amplio y es reconocer que el sistema de justicia requiere de una reforma para que funcione y funcione bien para los guatemaltecos. El tema de la CICIG hoy, a mi criterio, tiene que ser evaluado de dos puntos de vista. Uno es qué resultados ha tenido en los 7 años que ha estado. Y el otro es cuál es el tipo de justicia al que aspiramos los guatemaltecos, para saber si la variable de CICIG debe tener el modelo actual o debe modificarse o debe ser algún otro tipo de apoyo internacional el que Guatemala utilice. Es decir, yo creería que el análisis de CICIG tiene que ser desde el punto de vista objetivo de qué resultados ha tenido, y número dos es qué tipo de justicia es la que aspiramos tener los guatemaltecos. Empecemos por el primero entonces, para dar un poco de claridad. ¿Cuáles han sido los resultados, según su opinión, de CICIG desde que vino a Guatemala? Creo que en los 7 años que ha estado la CICIG en Guatemala ha tenido resultados escasos. El mandato de esos 7 años ha pasado por 3 diferentes comisionados: Carlos Castresana, el señor Dalanese y actualmente el señor Velázquez. Creo que en los últimos meses se han visto algún, digamos, uso más prudente del mandato, pero cuando uno evalúa en los 7 años lo principal del mandato, que era desarticular estructuras criminales dentro del Estado, no puede hacer un listado de éxitos de ese mandato. Es decir, yo consideraría que los resultados son escasos. También creo que además de tener resultados escasos, han habido algunos señalamientos delicados, unos relacionados a la libre emisión del pensamiento. En algún momento algunos periodistas, por emitir una opinión contraria a la CICIG, pues recibieron algún señalamiento de estar conspirando, digamos, en contra de la entidad. Hubo a los medios de comunicación una declaración, por ejemplo, de un presidente de la Corte de Constitucionalidad que sintió que su independencia judicial se veía comprometida por alguna presión de la CICIG. Y en un caso muy sonado de alto impacto, como en el caso de los hermanos Valdés Pais, hubo también un colaborador eficaz que se retractó de haber dicho ciertas situaciones en el proceso, indicando de que la CICIG le había hecho algún tipo de ofrecimiento por una versión que no era verídica en el proceso. Independientemente o no de la veracidad de lo que los medios recogieron, el punto central acá es que los resultados son escasos y han habido en algún momento del mandato señalamientos que son peligrosos. Y entonces es ahí donde tenemos que evaluar si el mandato de la CICIG debe ser tal cual o debería modificarse para que esté también sujeto a control y sujeto a la ley. Lo que uno aspira a un sistema de justicia es terminar con la impunidad, pero no podemos pedir que alguien a quien no se le puede pedir que rinda cuentas o se le pueda deducir responsabilidades actúe en el sistema con impunidad para corregirlo. Entonces cualquier apoyo internacional que es necesario debería estar dentro del marco de la ley, y creo que ahí está el defecto. Es decir, yo resumiría resultados escasos, y de esos resultados escasos, señalamientos peligrosos que, si hubiesen sido ciertos, igual el mandato no permite por inmunidad diplomática deducir responsabilidades si se abusa del mandato, que yo creo que eso en un sistema republicano como es el que reconoce la Constitución lo debilita, porque todos deberíamos estar sujetos a la ley. Vamos ahora, junto con nuestro invitado y con ustedes, por supuesto, a ver un poco más de noticias que tienen relación con este tema directamente. Durante la visita oficial al país del vicepresidente de Estados Unidos, indicó que es necesaria la continuidad de la CICIG en Guatemala y que es una decisión, eso sí, que nuestro país debe tomar. Yo creería como guatemalteco,
como diputado que si la CICIG continúa en Guatemala, que se dedique a su mandato, porque lamentablemente los excomisionados Castresana y Dalanés realmente vinieron a hacer un circo del país, acusar a muchas personas injustamente. Yo creo que es positivo que continúe esta instancia internacional porque ha fortalecido los distintos mecanismos de investigación y de persecución penal. Yo creo que la labor que se ha hecho hay que verlo a lo largo de los años que ha estado aquí en el país y no por algunos casos puntuales en los que no necesariamente los resultados han sido los esperados. Yo creo que si el país lo necesita, el mandato debe de alargarse. Ese es el punto de vista que yo tengo en este momento. Ayer parece que el vicepresidente de Estados Unidos está pidiendo y casi que está condicionando la ayuda. Casi que está condicionando la ayuda y hay que sopesar todo eso. Hoy nosotros creemos que necesitamos el acompañamiento de la CICIG, que creo que es muy importante que se involucre en el tema y no estén pensando el gobierno en cantarle las golondrinas tal como lo han venido haciendo. The Commission on Impunity, so-called CICIG, must be extended. So it must. No, we don't. Must be extended. It must be extended, and obviously it's a sovereign decision you have to make. But it must be extended if anyone expects the United States Congress is going to come along and say, we're going to make billion-dollar commitments to your commitment to clean up the system. Impunity is a gigantic problem in the Northern Triangle, period. And here in this country, the continuation of CICIG is very, very, very important. Y aunque el mandatario Otto Pérez Molina está consciente de la impunidad en nuestro país, dice que no aceptará imposiciones, pues en el Plan para la Prosperidad todos asumieron responsabilidades. Nosotros asumimos responsabilidades también, pero una cosa es asumir responsabilidades que son compartidas y diferenciadas y otra cosa son imposiciones. Imposiciones ninguno de los tres países, estoy seguro, va a aceptar. Cuando habla de los niveles de impunidad, eso no es ningún secreto para aquí en Guatemala. Eso ha sido muy discutido, es algo que obviamente tenemos que hacer un esfuerzo como país para lograr mejorar esos niveles de la lucha contra la impunidad, a favor de la justicia y que la justicia le pueda llegar a todos los guatemaltecos. Eso nosotros estamos conscientes de que es una necesidad para el país. Ahora, ¿cuál es el método para lograr combatir esa impunidad? ¿Cuál es el método para lograr que la justicia sea pronta y servida para todos los guatemaltecos? Ese es el punto de discusión. Continuamos hablando sobre el tema y según lo que hemos visto, la pregunta directa para nuestro invitado es, ¿el comentario del vicepresidente Joe Biden es un comentario o es de alguna manera una sugerencia muy especial sobre este tema para Guatemala? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que la opinión muy respetable del vicepresidente es una opinión simplemente y no una condicionante. Creo que no es una condicionante desde el momento en que en El Salvador y Honduras, que forman parte del Plan Prosperidad, no existe una comisión como la CICIG, que sí existe en Guatemala. Si fuera una condicionante, creo que en las mesas de trabajo del plan se hubiera conocido como un elemento vinculante u obligatorio para los tres países. Y lo otro es que la decisión de si se aprueba o no el Plan Prosperidad no depende del vicepresidente, depende del Congreso de los Estados Unidos. Y solo si el Congreso condicionara a que los tres países tuvieran una comisión similar a la de la CICIG, estaríamos hablando de una condicionante para el apoyo. Los ejes del Plan Prosperidad tienen uno especialmente el fortalecimiento institucional, y creo que esa es la gran pregunta y el gran reto a los guatemaltecos. Si nosotros nos quedamos en la discusión de si debe continuar la CICIG o no, nos vamos a quedar faltas de propuestas integrales para mejorar el sistema de justicia. El sistema de justicia para mejorar necesita no solo enfocarse en el tema de quiénes son los que pueden aspirar a jueces o magistrados, sino también una reforma en cómo hacemos que la calidad de las pruebas lleguen a los procesos, porque muchos procesos se caen por falta de pruebas. Y el otro es una reforma procesal que haga que no sea burocrático y lento, que un proceso pueda durar una década en nuestro país. Es decir, si nosotros hacemos una propuesta de 3 ejes que tienen que ver con lo procesal, con las pruebas,
con las personas que pueden optar a los cargos, estamos superando la discusión temporal de 2 años de si una comisión internacional puede continuar o no. Entonces yo sí creo que el eje del Plan Prosperidad, que es un plan multianual a 5 años, nos debe hacer cambiar la pregunta y no centrarnos en si la CICIG o no va a continuar. El mismo comisionado Iván Velázquez a los medios de comunicación en una entrevista muy amplia reconoce que no es la solución total al sistema de justicia. Es un elemento, pero hay muchos elementos que discutir y yo creería que los ejes procedimentales, fortalecimiento probatorio y de investigación y el de evaluar qué incentivos se dan para que los mejores abogados opten al sistema judicial es como que el gran tema que debe discutirse. Abogado, ¿pero cree usted que es real y posible hacer esa reestructuración a lo interno en el sistema de justicia de nuestro país? ¿Y cómo? Porque no lo hemos logrado y por eso es que mucha gente aboga por una CICIG en nuestro país. Así es. Para hacer el cambio de esos 3 ejes se requiere una reforma de leyes ordinarias. Ni siquiera estoy hablando de una reforma constitucional, sino leyes procesales, leyes que fortalezcan entes, digamos, de calidad probatoria como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las capacidades de fiscalización de una Contraloría General de Cuentas y necesariamente abordar el tema de cuál va a ser el incentivo que la carrera judicial le va a dar a los profesionales de este país que decían incorporarse para ejercer una judicatura. Es decir, hay una temática que en la última crisis que se generó en el sistema de justicia por las comisiones de postulación son temas de fondo pendientes que superan por mucho si tenemos un ente específico como el CICIG. Yo creo que el tema tiene que ser más amplio. Creería que las opiniones del vicepresidente Biden son unas opiniones que no son condicionantes necesariamente para el plan. Y eso era exactamente lo que queríamos saber. ¿Cuál era su opinión al respecto de esto? INDE, Energía para Todos, presentó. Sin embargo, ahora vamos a ir a un corte comercial, pero seguimos platicando con usted. Gracias por continuar con nosotros. Abogado, no cabe duda, se necesita un cambio, ¿verdad? Hay cuestiones, como usted las tomaba y las subrayaba, para tomar en cuenta, para ver que el tema en realidad, según su punto de vista, no es si la CICIG se quedó o se va, sino los puntos de vista que hay que poner, los álgidos en esto para tomar la decisión o estar de uno u otro lado. Sin embargo, en lo que se cambian las reglas del juego para que la justicia se ajusta, si vale esa frase, ¿qué pasaría en ese ínterin? Porque algunos que defienden que esta se quede es para un proceso para aprender a caminar. Se recuerda que así nos decían, este bebé no sabe caminar, traigámosle a alguien para que lo apadrine. Así es. ¿Qué pasaría? ¿Quedaríamos sin alguien que cuide o ese cuidador no ha estado por ahí para cuidar ese crecimiento? Yo creo que por muy complejo que se vea la situación, se puede salir de la crisis en la que está el sistema de justicia. Sí creo que las reformas tienen que ir en 3 ejes. Fortalecimiento de capacidades de investigación, no solo en investigación criminal, sino en investigación en los ámbitos de ataque frontal a la corrupción. Como mencionaba, la Contraloría General de Cuentas tiene que funcionar en sus facultades de investigación. Reforma procesal, procesos, digamos, un formato único de proceso que sea oral, que utilice la tecnología, que sea más corto. Y el otro aspecto es el incentivo para que los mejores profesionales opten a ocupar cargos en la carrera judicial. Si nosotros empezamos las reformas el día de hoy, y voy a poner un ejemplo, si hoy se modificara la ley de la carrera judicial o la ley de comisiones de postulación, no vamos a saber si la reforma fue exitosa o no, porque será hasta dentro de 5 años que se ponga a prueba en el siguiente evento si la reforma fue buena o no. Si hacemos una reforma procesal, quizás sea dentro de 2 años que empezamos a ver resultados. Y si hacemos otra reforma en las capacidades de investigación para que la calidad de las pruebas llegue, también serán 2 o 3 años. Es decir, el reto que tenemos es un reto grande, que tiene que ir escalonado con una reforma integral, pero que supera lo que es la CICIG. Y lo que tenemos que plantear los guatemaltecos son propuestas de reforma. ¿Hay esfuerzos que se han avanzado? Sí. Por ejemplo, un código unificado procesal, en los últimos 6 años hay 2 diferentes propuestas. La última de la Corte Suprema de Justicia saliente. Propuestas para mejorar la ley de la Contraloría General de Cuentas, en varios tanques de pensamiento las hay. Y propuestas para mejorar la ley de carrera judicial y comisiones de postulación también las hay. Es decir, tenemos suficientes análisis e investigación para poder concretar
en planteamientos de reformas a leyes ordinarias que mejoren todo el sistema. Recordemos que la CICIG tiene un mandato puntual, estructuras criminales incrustadas en el Estado, pero el problema de justicia en Guatemala va más allá que eso. Es un problema desde su parte procedimental, su parte de recursos, su parte probatoria y su parte de recurso humano. Por lo que centrarnos en la discusión de la CICIG, yo creo que no solo no resolvemos el problema, sino que nos remitimos a los hechos. 7 años después de que la CICIG estaba en Guatemala, el sistema de justicia en su conjunto no ha mejorado. O sea que es un apadrinamiento, según su punto de vista, que no ha servido de nada porque no ha habido procesos para ir avanzando. Resultados escasos, porque la misma comisión se topa con un sistema que en su conjunto no funciona a la velocidad y a la calidad que debería de funcionar. Entonces el análisis tiene que ser más allá de la continuidad o no de la CICIG. Hablando precisamente de ese tema que se habla, se queda, no se queda, hemos escuchado y hemos visto en pantalla diferentes actores de nuestra sociedad, diputados, incluso hablando de sí o no. ¿Podría ser que esta discusión realmente tenga un carácter más político, con intereses especiales de parte de estas personas, que unos diciendo que sí, unos diciendo que no, en su opinión? Creo que sí, que podría haber algunos grupos, no estoy diciendo que todos lo sean, pero podrían haber algunos grupos que piensen que la CICIG podría acompañar alguna agenda de tipo política o ideológica. Hay un aspecto importante que yo le diría a los guatemaltecos. Toda sociedad, digamos, se sustenta en un sistema de valores que está en la Constitución. En la Constitución de Guatemala, la persona humana está concebida como el sujeto de todo el ordenamiento jurídico, y los constituyentes pensaron en un sistema en donde las autoridades, los gobernantes tuvieran límites y estuvieran sujetos a la ley. Cualquier situación que propongamos debe ser pensando en que el ser humano, en la persona individual, es el sujeto del ordenamiento, porque si nosotros planteamos soluciones de organismos, llámese CICIG o llámese otra institución, que están por encima de la ley, que no tienen un mecanismo de control, que si cometen una ilegalidad no se les puede procesar, al que estamos dejando indefenso es al ciudadano. Entonces cualquier propuesta tiene que ser pensando en esas garantías de los derechos individuales del ciudadano, y es ahí donde yo no comparto el esquema como lo tiene la CICIG, y deberíamos de aspirar en algún momento en que en Guatemala todos estemos sujetos a la ley, no importa si alguien es guatemalteco o extranjero, si incumple la ley, que reciba una sanción, que reciba un castigo. Esa sería una aspiración sobre la cual hay que construir con unos buenos cimientos, y esos buenos cimientos es que desde su origen no haya alguien al margen del control de la ley. ¿Puedo yo leer sus palabras como abogado constitucionalista, que entonces la CICIG es inconstitucional? Mire, la Corte de Constitucionalidad analizó en su momento el mandato. Por eso se lo pregunto. Así es. Yo lo que diría, yo no lo pondría en si es inconstitucional o no, sino a qué debiésemos de aspirar. Si fue una solución temporal, que al final en el mundo no existe un experimento como el que se hizo en Guatemala, 7 años después, evaluemos si los resultados nos tienen con un sistema de justicia más fuerte o no. Y la respuesta es no, resultados escasos y un sistema de justicia igual de débil. Entonces no es la solución. Planteemos soluciones dentro del marco en que todos estemos sujetos a la ley, y soluciones integrales, más completas que una comisión internacional. Por supuesto, en toda situación hay varios puntos de vista. El analista Juan Carlos Carrera de ACIE subrayó la importancia de la permanencia de la CICIG en Guatemala. Veamos. En relación al trabajo que ha hecho la CICIG y sobre todo a la continuidad de su mandato, se considera que debe continuar, que es importante que se solicite la prórroga del mandato, porque se considera también que es necesario fortalecer a las instituciones de justicia, particularmente el organismo judicial, el Ministerio Público. El mandato de la CICIG es muy claro, tiene las funciones, y una de sus funciones principales es desmantelar los aparatos clandestinos de seguridad incrustados en la misma administración de justicia, y esto es un trabajo que requiere de procesos serios de investigación, de fortalecer a las instituciones, de depurarlas también, y por eso se considera que es importante que continúe.
Bueno, según este analista, es importante que la CICIG esté acá precisamente para que aprendamos a hacer estos procesos. No somos capaces entonces, en su opinión. No comparto la opinión y voy a poner un ejemplo como lo fue el caso de Colombia. En el caso de Colombia hubo un plan Colombia similar al plan Prosperidad que se plantea para Guatemala. Tenía problemas de narcotráfico muy fuertes en un momento dado, de los cuales poco a poco Colombia ha venido saliendo. Y no existió una comisión internacional que estuviera por encima del control de la ley. Es decir, fue un proceso difícil, fue un proceso complicado, pero poco a poco fueron fortaleciendo las instituciones. Yo sí creo que se necesita combatir estructuras que están en el Estado. Considero que hay que atacar la corrupción. Mi planteamiento es de que cualquier solución que se dé debe estar sujeta a que si comete una ilegalidad o arbitrariedad pueda uno controlar, digamos, jurisdiccionalmente que esa arbitrariedad no ocurra, porque si no estaríamos hablando de un ente que está más allá del bien y del mal, porque no importa si actúa bien o actúa mal, no va a poder rendir cuentas alguien, sea un fiscal, sea un comisionado, de si su actuar es prudente o no. El mandato se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Han habido en los 7 años señalamientos, por eso hablo de resultados escasos. Han habido algunos resultados, pero también han habido algunos señalamientos en donde simplemente no hay una vía para deducir responsabilidades. Vamos a seguir hablando más del tema, por supuesto, pero vamos a hacer una pausa. Quédese con nosotros en Noticiero Guatevisión. Seguimos con más de esta información y de nuestro invitado en esta noche, abogado. Hay una entidad que el señor presidente está delegando, ¿sí?, en que le puedan sugerir en su momento, luego de haber analizado, si es correcto o si es pertinente que la CICIG se quede en Guatemala o no. ¿Qué opina usted de esta entidad? A su parecer, ¿va a ayudar? ¿Podría ayudar? ¿O sencillamente es un jugar voleibol para que a alguien más le quede la chibolita, para decirle un buen chapín? Bueno, yo creo que la decisión es del presidente de la República de pedir o no la renovación del mandato. Me parece prudente, digamos, pedir alguna opinión como a esta comisión que integra algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia. La opinión no va a ser vinculante, no le va a liberar la decisión al presidente como tal. Y lo que yo esperaría de una comisión como esa es que más que centrar la sugerencia de continuidad o no, ese sí o ese no esté fundamentado, y esté fundamentado en parámetros objetivos. Y yo a la comisión esperaría que diera 2. Uno, creo que sí debe evaluar si los resultados han sido suficientes o no. Y número 2, debería de evaluar si la continuidad de ese mandato como tal fortalece todas las carencias que tiene nuestro sistema de justicia. Es decir, si ese es, digamos, la apuesta que hay que hacer, o si definitivamente el no viene fundamentado porque hay una propuesta diferente. Es decir, como un órgano consultor, asesor, yo lo vería como una decisión prudente, pero no le quita la responsabilidad política al presidente. Como guatemaltecos debemos estar claros que la decisión depende de él, y al final yo esperaría que cualquier recomendación que le den, la den con parámetros objetivos y no como una apreciación subjetiva o como un beneficio de la duda de que si los resultados no han sido suficientes, esperamos que en estos 2 años cambie la situación, ¿no? Yo creo que cualquier recomendación debe ser una recomendación seria, basada en resultados objetivos, en algo que se pueda medir. Abogado Ralón, escuchando sus argumentos, hacemos mucho hincapié, hace usted mucho hincapié en el tema de los resultados, pero mi pregunta va un poco hacia el pasado. ¿Estuvo usted de acuerdo cuando inicia el mandato de CICIG en Guatemala, o ya en ese momento le parecía que no era conveniente para el sistema de justicia en nuestro país? Desde un inicio he manifestado que no estoy de acuerdo porque no hay un control al organismo. También he sido claro en manifestar en que Guatemala necesita ayuda para fortalecer sus capacidades. Mi punto es de que esa ayuda se debe canalizar dentro de las reglas, en donde nadie esté por encima de la ley. Entonces, cooperación internacional, bienvenida dentro del marco de la ley, sea esta monetaria o sea esta con capacidad técnica, pero dentro del marco de la ley. Incluso Naciones Unidas tiene un convenio internacional donde todos los organismos de asistencia técnica
firmaron un convenio con el Estado de Guatemala hace décadas atrás, y Guatemala ha hecho uso de diferentes programas de asistencia técnica de Naciones Unidas, pero ninguno de estos ha venido y ha tomado facultades legales que no estén sujetas a control, sino han sido asistencias técnicas, por lo que uno podría venir y ante las mismas Naciones Unidas evaluar grandes resultados que se han tenido de apoyo técnico internacional dentro del marco de la ley, con un convenio internacional en donde no se transgreden principios básicos de la Constitución en que todos deben estar sujetos a control. A manera de resumen, y para terminar con esta entrevista, con este tiempo que usted nos está brindando, abogado, ¿cuál sería el ABC, según su punto de vista, para que nuestra audiencia pueda captar de una manera más sencilla, cuál es el ABC del por qué no debería, según su punto de vista, permanecer la CICIG en Guatemala? Lo diría en 3 líneas, digamos. Primera línea es escasos resultados, no ha validado en los 7 años resultados. Segunda línea es si utiliza mal el mandato algún fiscal, algún comisionado, no hay cómo, digamos, detener un uso arbitrario del mandato. Y número 3, creo que el problema de justicia va más allá de la continuidad de la CICIG y ya llegó el momento de hacer propuestas concretas, integrales, y no, digamos, remiendos temporales de un sistema que no está funcionando. Muchísimas gracias, abogado Ralón, abogado constitucionalista que nos acompañó hoy expresando su opinión sobre este tema que genera tantas opiniones al resto. Así es que muchísimas gracias, amigos televidentes. Nosotros tenemos más noticias, quédese con nosotros y vamos.